Hola amigos y amigas de la literatura clásica, estas historias truculentas de la vida real con mis Maupassant, así que yo debo ser Miss Maupassant. Estoy segura de que ya he mencionado en algún vídeo mi devoción por la crónica negra española y me hablan del asesino de Massachusetts y pongo esta carita que si lo tengo que ver lo veo, pero si hablamos de crónica negra española estoy así. Que me he leído tanto Bodas de sangre de Federico García Lorca como Puñal de claveles de Carmen de Burgos, gracias a... es que esto no lo había metido en el guión, me lo he tenido que poner aquí rápidamente. Un vídeo estupendo de las mujeres de la generación del 98 que publicó Jorge de Páginas Leídas, que es un vídeo increíble, que vayáis a verlo, ¿vale? Os lo dejaré en la cajita de información. Y que estas dos obras están inspiradas en este crimen tan mediático, el crimen de Níjar, y que va a ser el tema principal en esta ocasión. Una de las cosas que voy a intentar descifrar en este vídeo es la razón de la superioridad de la novela de Lorca con respecto a la de Carmen Burgos. Este es un crimen con varias versiones, algunas por causa del libro de Lorca, que está muy enraizado en el colectivo popular y esto hace que se coma alguna de las versiones oficiales. Y como me ha parecido igual de interesante el crimen que las novelas, os lo voy a presentar, que para eso estuve media tarde en la hemeroteca digital visitando las noticias del caso, porque con una primera análisis, leyendo 3 o 4 noticias, te vas a dar cuenta de que las diferencias son amplias hasta que más o menos llegas a el relato unánime, voy a decir. Francisca Cañadas Morales fue conocida como una mujer fea, flaca, dentona y huesuda para la época, que no entraba dentro de ningún canon de belleza. Estamos hablando finales de 1920. Su cojera, que no se sabe realmente si fue provocada por un golpe que le asestó su padre y que le dislocó la cadera, acabó condicionándole la vida. Esto explicaría el por qué su padre benefició a esta en la herencia frente al resto de sus hermanas. Esta herencia consistía en casi 4.000 pesetas, el cortijo de Jualix y sus tierras de labor. Por esta misma razón, al igual que en la novela de Lorca, Francisca se dedicaba a actividades reservadas a una clase más pudiente, como son el bordado o los encajes, siendo que viniendo de una familia agrícola hubiese debido ayudar en las labores del campo como hacían sus hermanas y pues esto causa rencor. Todo esto generó entre las hermanas una gran envidia, en especial por parte de la hermana mayor, Carmen. Esta llevaba varios años casada con José Pérez Pino y aunque no habían tenido una mala herencia, creían que no era suficiente. De ahí su intención de que la herencia quedara dentro de la familia. Por lo que la mejor solución fue concertar el matrimonio de Francisca con el cuñado de Carmen y hermano de José, Casimiro. El problema es que Francisca estaba enamorada de su primo, al que le hacía bromas con respecto a estar enamorada de él, tener una relación con él, pero el tío no era muy avispado. Por lo que el plan de Francisca era quedarse a vestir santos, como se suele decir, quedarse soltera. Pese a que hoy se estipula que la familia no veía con buenos ojos esta consanguinidad, ¿vale?, de los primos, se está hablando en algunos artículos que la familia estaba en contra de este matrimonio por ser primos carnales. Pero es que en esa época la consanguinidad era algo bastante común y no solo reservado a los Borbones. Para ver si despertaba los celos del primo, Francisca acepta a Casimiro como su prometido. Tras varios años de noviazgo, finalmente se puso una fecha para el enlace, el 23 de julio de 1928. Como manda la tradición en Níjar, la boda se celebraría temprano, sobre todo porque estamos en julio y esa gente, si va al mediodía, se muere de la insolación. En la noche del 22, Casimiro se encontró indispuesto y Francisca le acompañó para que descansase en una de las estancias del cortijo, en la que la mayoría de los invitados habían llegado ya porque iban a salir muy tempranico. Cuando se despertó, nadie sabía dónde se encontraba la novia. Al cabo de unas horas se la encontró malherida junto al cadáver de Francisco Montes, su primo. Cuando Francisca se recuperó, contó lo que había sucedido la noche antes de situarse la boda con Casimiro. Su primo le había confesado que la quería y le había pedido que no se casase con Casimiro, que además no tenía forma de proveerla abundantemente, pues era
falto de recursos, ¿vale? A diferencia del primo, los sentimientos de Francisca eran correspondidos porque desde pequeña había amado a su primo. Es por ello por lo que antes de que se celebrase el enlace decidieron huir en mula. Tanto a ella como a su padre los llevaron a la Guardia Civil y cuando le preguntaron quiénes habían sido los que habían cometido el crimen, esta declaró que les habían asaltado 2 encapuchados. Francisca nunca culpó de forma pública a su cuñado y a su hermana, aunque sí lo hizo a puerta cerrada ante la policía, del asesinato de Francisco Montes y su intento de asesinato. La policía, mientras tanto, investigó el crimen. Uno de los datos que permitieron su resolución fue que las mulas que utilizaron tanto Francisca como su primo tras el crimen aparecieron en las cuadras del cortijo como si alguien las hubiera llevado de nuevo allí. Esto dio la pista de que los culpables pertenecían a la familia y por tanto Francisca mentía al decir que no sabía quiénes habían sido los culpables. Finalmente, presionada por las autoridades, el 26, Francisca reconoció a los responsables, su hermana Carmen y su cuñado José Pérez. Declaró que vio cómo José le disparó 3 veces a Francisco mientras que su hermana intentó asfixiarla con sus propias manos. El día 27 de julio, tal y como se expuso en el diario de Almería, José Pérez se sintió arrepentido por lo que se entregó y confesó su culpabilidad. 10 meses después del crimen se produjo el juicio y José se declaró culpable del asesinato tal y como explican Torres Flores y Rodal Molina en la novela Llévame contigo, ahora o nunca, un libro publicado con los pormenores de este juicio. En la sentencia se explica cómo se produjo el asesinato. Cuando José iba junto a su mujer Carmen y sus hijos al cortijo del fraile para asistir a la boda, en el camino conocido como la capellanía, escucharon en el silencio de la noche la voz de Francisca, por lo que decidieron dejar los caballos y resguardarse tras unas matas de palmito que estaban en el borde del camino. Una vez allí confirmaron que se trataba de Francisca, que marchaba junto a su primo, Francisco, huyendo de la boda. Cuando estaban muy cerca del puesto de observación, salieron de su escondite y se produjo una pelea entre José y Francisco. José le arrebató a Francisco el arma y tras un forcejeo José le pegó 3 tiros. Mientras tanto, Carmen maltrató a su hermana, causándole diferentes heridas en el cuerpo que no necesitaron atención médica. Asimismo, José afirmó que realizó tales actos porque tenía solo en mente la reputación y la humillación que iba a suponer para su hermano Casimiro el hecho de que le dejasen horas antes de la boda. José Pérez Pino fue condenado a 8 años de prisión por el asesinato de Francisca Montes, mientras que Carmen Cañada fue condenada a cumplir pocos meses de cárcel por maltratar a su hermana. El delito no fue clasificado como homicidio frustrado a pesar del intento de asfixiarla hasta creerla muerta. A pesar de la condena, José fue puesto en libertad en 1931, creyéndose que consiguió un indulto durante la Segunda República. He leído que uno de los jueces o alguno de los participantes del juicio fue el hermano de Azaña, uno de los presidentes de la Segunda República. Salvo José, que murió de tifus unos años después de salir de prisión, el resto mantuvo la boca cerrada sobre el suceso, ¿vale? Echaron tierra y no lo volvieron a mentar. Que esto es algo muy español de la época y pues bastante de ahora también, pero sobre todo de la España rural. Eso sí, he sacado esta información de la página del crimen de Níjar, pues es la que mejor expone los hechos de la forma más clara posible y sin demasiado toque rocambolesco y contarte demasiado específicamente los pormenores, ¿vale? Que me parecía más interesante. Lo que sí que os voy a decir, y es que esto no queda específico casi en ningún lado, el arma del crimen es entregada a una tercera persona que se supone que era una especie de, no voy a decir guarda forestal porque en esa época ahí no había guarda forestal, pero algo así, ¿vale? Como un guarda de camino, como un sereno, pero donde no hay portales que abrir, es que no sé ni cómo explicaros. Y que se supone que estaban un poquito conchavados, ¿vale? Y luego le entregó el arma para que no les pillasen y que lo sabía todo. Y esta persona también tuvo una pequeña condena, lógicamente por encubrir un crimen. Que si queréis echar un vistazo al relato completo, pues es que salvo con
cambiar algunas cosas, pues os lo he contado todo, pero que tienen una página muy bonita, los del El crimen de Níjar, por si la queréis visitar, os la dejo en la cajita de abajo. Además de todo esto, la sobrina nieta de Francisca ha sacado un libro con la versión del crimen de su tía, que se supone que nunca quiso hablar del tema, pero que bueno, las habladurías, los rumores y lo que influyó en la novela de Lorca pesa mucho en esta historia. Donde he leído de todo, hay muchísimas teorías, sigue sin estar demasiado claro, ¿vale? Desde que si eran gitanos, solo porque pone en otro relato que la celebración duraba varios días, y esto al anterior, la idea de que en realidad eran gitanos, pues bueno, mira, que si el padre estaba conchavado con Francisca, pues el futuro marido era pobre y el primo iba a heredar. Dicen que cuando descubrieron que la novia no estaba, se pensaron que se había tirado a un pozo, casi como lo que nos relata en su novela Lorca, es que lo han tenido que sacar de aquí, cero dudas. Donde más variantes he leído es con respecto de la ubicación de los asaltantes, la hermana y el cuñado, que si estaban viniendo de camino, que si les estaban esperando, que si llegaron a la casa familiar y fueron los que se dieron cuenta de que la novia no estaba. Esto se les corresponde casi totalmente con la ficción de Lorca. También se estipula si no medio pelea entre ellos cuatro, que les esperaban con aviesas intenciones. Independientemente de lo que el acusado dijese en el juicio, como el resto no habló, no tenemos más que su palabra, y pues hay que darla por buena. Pero si hay una teoría dentro de lo rocambolesco, y a mí es que esta teoría me cuadra bastante, ¿vale? Es que la hermana y el cuñado estaban necesitados del dinero debido en parte a los 5 hijos que tenían. Ahora no estoy muy segura, ¿vale? Porque lo intenté volver a buscar y ya no me aparecía si tenían 5 hijos o 3, pero sé que ya estando a disposición de la policía de Almería, la hermana Carmen salió a un balcón que daba a la plaza de Almería, la plaza mayor, y se puso a pedir clemencia a grito pelado y con lloros por sus hijos. Pues haberlo pensado un poquito antes, no sé. Y también se debía esta falta de dinero a los malos negocios del marido, y estaban seguros de que si Francisca y Casimiro se casaban, iban a tener a disposición suya casi por completo la herencia de ella. Pues en la mayoría de los relatos ponen a Casimiro como una persona sin demasiados recursos, pero muy trabajador, muy honesto, un poco simplón, ¿vale? Es que lo tenía todo para que su cuñada y su hermano le sacasen los cuartos de Francisca. En alguno de los sitios se puede leer que era una boda por interés de la hermana y del cuñado. Es que nadie más tenía interés en que estos señores se casaran. La madre de Casimiro también tenía interés, porque esta era una heredera muy buena. Bueno, pues que esta teoría dice que ni qué dirán ni preservar el honor del hermano ni pamplinas, que lo que querían ellos era atar esa herencia, no querían otra cosa. Que mucho más van a decir y mucho más habladurías van a correr si los matas que si se fugan, lógicamente, y está mucho más el honor en entredicho si matas a alguien que si tu hermano es plantado el día de la boda. Es 1000 veces peor, es que de verdad. Que esto explicaría primero que los niños estén presentes, ¿vale? La versión oficial dice que ellos venían de camino con los nenes. Tú imagínate el plantel, es que imagínatelo. Y segundo, que la hermana intentara asfixiar a Francisca y que ésta se tuviese que hacer la muerta para que la dejase en paz. Según Pérez Pino, tenía la excusa de haber estado dándole al drinking, había estado bebiendo, pero ¿qué excusa tenía ella? Además es que los hombres en el mundo rural con esa masculinidad tan tóxica, pues se puede explicar un poquito porque se le fue un poquito la flapa, pero es que a ella es que no tiene ninguna explicación si no es por el motivo económico. Lo que no tiene ninguna teoría, ¿vale? Dentro del relato oficial es que, casualidad o no, que justo iban por el camino en el que venía la hermana. No había otro camino, pese a que la distancia del lugar de origen, del lugar de donde salieron los primos, era más de 1 kilómetro. Entonces solo había un camino oficial. La España rural, conocida por tener un único camino. Hay tantas cosas en esta historia que no tienen ninguna lógica.
Pero con respecto a un montón de teorías y un montón de dimes y diretes, la peor parada de esta historia ha sido Francisca. ¿Vale? En las primeras noticias informaron que debía de ser una Helena de Troya debido a los sucesos acontecidos y pues luego se tuvieron que desdecir. Y de ahí todo fue cuesta abajo y sin frenos, de ser una interesada en la herencia del primo, de ser una fresca, de mantener relaciones inapropiadas con el primo cuando eran pequeños. A esta señora es que la han puesto de todos los colores imaginables. Esta es una de las razones de la novela de la sobrina nieta. Y si hay un relato bien raro, es la segunda parte porque tiene la misma historia narrada 2 veces, ¿vale? De la página culturaandalucía.com. Porque te lo relata con cotillos de la época. Con este dijo esto y el otro aquello. Como si fuese una paloma que viaja en el tiempo. Se incluso habla de que Carmen, la hermana, visitó a Francisca, ya las dos ancianas, estando esta última enferma, y como os he dicho, la mayoría de ellas es que ni siquiera querían hablar con la prensa, ¿vale? Cultura Andalucía está escrita por una cucaracha inmortal, reconócenoslo. Y ahora vamos a hablar de las 2 novelas que se publicaron en el mismo año, 1931, y a responder la pregunta por qué superó tanto la obra de Lorca a la de Carmen de Burgos, que se incrustó en la información que tenemos del crimen, como hemos visto. Se debe a que Carmen de Burgos es una mujer y le hicieron shadowbanning por no tener pene. Pues sí, como a todas las mujeres de su generación, y que lógicamente durante los 40 años de franquismo no se quería estudiar a una periodista, escritora, traductora y activista de los derechos de la mujer española. Esta señora no te hace el currículum vital en una hoja. Pero sería un poco corto de miras quedarnos ahí y decir que solo es eso. Una de las razones de peso que encuentro yo es que la novela Puñal de Claveles tiene un final feliz, lo que se podría considerar un retelling, muy alejado de la historia real y sobre todo del drama lorquiano. Esta señora se imagina un final abierto, pero que te queda en el suspense de poder ser un final feliz. Una señora un poquito positiva y que se imagina que tiene un final feliz esta historia. Lo que tiene el drama lorquiano, ¿vale? Es ese efecto shock, ese efecto de voilà, que se aleja mucho de la novela de Carmen de Burgos. Por lo que tenemos 2 conceptualizaciones del mismo crimen de forma muy diferente. Lógicamente, el efecto shock siempre va a llamar muchísimo más la atención a la gente que un paseillo en carruaje, que como es esa novela. La otra gran diferencia es que al ser la obra de Federico Teatro no requiere de apenas ambientación, lo que la hace una obra bastante atemporal, mientras que la de Carmen de Burgos es un fiel reflejo de la época, y eso es a la vez muy interesante pero muy limitante. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se preparaban para una boda o que por alguna razón, ¿vale? Las mujeres se depilaban los brazos y iban a llevar manga corta, pero luego las axilas no, porque la depilación va como las modas por épocas. Además de estas diferencias, en la novela de Carmen la historia de amor no es entre primos, es el amigo del novio. Eso sí, es una novelita de 40 páginas que os vais a leer en un suspiro y es muy recomendable. Nos han recomendado hoy a Lorca, pues ya lo hago yo. No es necesario ir por ahí recomendando a Lorca, que aunque no os hayáis dado cuenta, esto sigue siendo el femestre y por eso he elegido la obra de Carmen de Burgos. Esto no es por la obra de Federico García Lorca, que a pesar de apellidarse de Burgos será de Almería, y como burgalesa a mí eso me parece súper clickbait, ¿vale? Eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que os abriguéis si hace frío, que bebáis agüita, haga frío o calor, que leáis siempre un poquito más de lo que podáis, ya sea Lorca en femenino o clásicos. Que seáis malos y que nos vemos en la próxima. Saludos.